tardes. Muy buenos días a todas, todos y todes quienes están aquí en la Sala Digna Ochoa presencialmente y también, sobre todo, a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo desde las redes sociales y a quienes amablemente nos acompañan en Zoom. Aquí, de los que estamos aquí, decirles que están representantes de las comisiones del Estado de México, de Colima, de Chihuahua, de Querétaro, de Sonora, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Durango y finalmente también resaltar la presencia de mis compañeros presidentes de Puebla, de Nayarit y mis compañeras presidentas de Zacatecas y de Aguascalientes. Espero que ahorita que estaba yo hablando no se hayan incorporado más, pero si no, ahorita me avisan. Bueno, de entrada saludo con muchísimo afecto y le doy la bienvenida a Bruns Abrams aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, básicamente por su compromiso y la atención que puso para exactamente hacer el trabajo en coordinación y apoyando a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Eh, no nada más, es básicamente agradecer el compromiso institucional, la apuesta y la confianza institucional para trabajar con este colectivo. Como él lo dice, es la primera vez que USAID trabaja con la federación en su conjunto y creo que ambos pues hemos abierto una brecha que ahí va a quedar y que vamos a poder seguir posterior, tanto él en sus labores como yo en las mías, posterior a los puestos que pudiéramos tener hoy. Le agradezco de manera profesional y naturalmente le agradezco de manera personal su gentileza, su generosidad con las palabras que expresó. Creo que pues finalmente lo que hay que rescatar aquí es las coincidencias de las voluntades, ¿no? Y creo que esas se dieron. Muchísimas gracias, Bruce, a ti y a tu equipo, ¿no? Por todo el trabajo que aquí está presente también, que ha hecho y que venimos trabajando con ellos. El día de hoy estamos aquí reunidos para entregar el reconocimiento de personas participantes al taller para el fortalecimiento de capacidades en la atención a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, impartido a servidores públicos de distintos organismos de protección a derechos humanos a lo largo del territorio mexicano. Este taller que concluye con esta entrega de reconocimientos es solo un reflejo del trabajo de colaboración que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos ha mantenido y mantiene y mantendrá con USAID y que data de por lo menos la celebración del Congreso Nacional de la Federación, Libertad de Expresión y Protección a Periodistas, análisis del sistema no jurisdiccional, que se llevó a cabo en abril, y la firma de la Carta de Colaboración en mayo, ambos de este año, que permitieron sentar las bases para el trabajo en conjunto. Los retos en materia de promoción y protección y defensa y garantía de los derechos humanos de las personas periodistas y defensoras son amplios. La violencia exacerbada por la que atraviesa el país, la profunda normalización de ella y las violaciones a derechos humanos dirigidas a estos grupos dan cuenta del panorama actual del país. Un escenario como el actual no solo compromete el ejercicio periodístico, la libertad de expresión o la libertad para defender derechos humanos, sino compromete el respeto y el ejercicio de otros derechos humanos, tales como son el derecho humano para el medio ambiente sano, a la información, a la democracia, entre muchos otros, y que compromete el ejercicio no solo para la persona periodista o defensora, sino para todas y todos quienes vivimos y quienes transitamos en este país. Tan solo en estos 10 meses de 2022 se han asesinado a 14 periodistas y por lo menos a 9 personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, a estos números, que encierran nombres, historias, familias, causas y comunidades enteras, se les deben sumar las cifras de personas periodistas y defensoras asesinadas a las que se vinculan su asesinato a otro motivo distinto al periodístico o de las defensoras que ejercen la persona. Es decir, se estima que una cifra negra importante que impide conocer a ciencia cierta el total de personas periodistas defensoras que han sido asesinadas en nuestro país. A lo anterior, datos que ya de por sí constituyen un indicador alarmante que permite dar cuenta del tamaño de la crisis, se le suma un contexto de impunidad que impera en el país y que resulta de ser territorio fértil para que crezcan todo tipo de agresiones.
Por poner un ejemplo, según datos del propio Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instalado justamente hace 10 años, en noviembre del 2012, de los 63 asesinatos de periodistas que fueran contabilizados entre diciembre del 18 y agosto del 2022, únicamente son los 8 los asuntos en los que se ha dictado sentencia, mientras que en los casos de personas defensoras de derechos humanos, en el panorama que aún más es aún más desalentador, pues durante el mismo periodo se registraron 107 asesinatos, de los cuales solamente 3 han recibido sentencia. Esas cifras, vinculadas a los asesinatos de las personas periodistas y defensoras, son la punta del iceberg de los tipos, modalidades y expresiones de violencia que entraman las violaciones a derechos humanos sometidas en contra de dichos grupos poblacionales, pues en realidad las expresiones de violencia de las que son sujetas comprometen el ejercicio de los otros derechos humanos y trascienden a otras esferas jurídicas y personales. Lo anterior, ya que las violaciones a derechos humanos a periodistas y defensores no solo significa que son víctimas de persecución, amenazas, desaparición forzada, violencia física, violencia institucional, desplazamientos internos forzados, entre otras, sino también refiere a que en muchos de los casos, al lograr detener a las personas del ejercicio periodístico y de la defensa de los derechos humanos en perjuicio de su comunidad, se generan pérdidas de historias de interés público, de memoria colectiva, de territorios que están siendo defendidos por los y las defensoras de la tierra y de afectaciones a comunidades enteras. Además, las víctimas de las violaciones hacia personas periodistas y defensoras en nuestro país padecen de lo que muchas víctimas, ellas y ellos, se ven obligados a documentar las agresiones que reciben. Se ven intimidados, hostigados, vigilados, incluso por la vía digital. Sostener el proceso que resulte en la emisión de medidas que los protegen, a la par que la mayoría continúa con su función periodística y de defensoría, aún en condiciones de riesgo, de las que son sujetos, lo que genera que las fiscalías se releven de su obligación de protección y que haya una doble victimización para ellos y ellas. En ese sentido, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos da cuenta que el tamaño de la crisis en ocasiones puede invisibilizar las particularidades, por lo que ha hecho hincapié en que las dinámicas locales de poder, las causas, las particularidades de los territorios y las violencias que ocurren en ellos, al igual que los marcos normativos, las herramientas jurídicas con las que se cuenten para afrontar esta problemática, son heterogéneas y muy variadas. En ese sentido, el taller Fortalecimiento de Capacidades en Atención a Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, que se desarrolló en 3 módulos de 2 sesiones cada una durante los meses de junio, julio, agosto, y del que hoy se hace entrega de los reconocimientos, tiene como objetivo fundamental dotar de herramientas a las personas servidores públicas para identificar las particularidades de cada caso, no solo por el territorio en que se someten las agresiones, sino en la singularidad de cada persona, periodista o defensora agredida. Desarrollar un análisis de riesgo que observe el contexto, las metodologías de perspectiva de género y de interseccionalidad para así evaluar las propias capacidades y vulnerabilidades de las personas afectadas y al mismo tiempo analizar los patrones de amenazas y el poder de influencia de las personas agresoras para poder salvaguardar la integridad de las periodistas y los defensores. Desde la Federación buscamos dar cuenta, desde el ámbito de nuestras competencias, de una mirada integral que coloque en el centro la perspectiva de vida y la dignidad de las personas, periodistas y defensoras de derechos humanos y que garantice la coordinación entre las distintas áreas y autoridades. En este sentido, los organismos públicos de derechos humanos, desde la Federación, seguiremos insistiendo en todas las instituciones del Estado para que cumplan con las obligaciones que tienen en la materia, la prevención, la erradicación de los discursos de odio, el abatimiento de la impunidad en los crímenes contra personas defensoras y periodistas y el acceso a la justicia. Sin esa acción integral, la crisis que vive actualmente no se va a dar ni se va a frenar. No somos ajenos a esta problemática, sino estamos convencidos y convencidas de que es a través del trabajo en coordinación y con aliados que podemos atender la crisis a la que he hecho referencia. Este camino lo emprendemos de la mano de nuestros aliados, tal como lo es la misión en México de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que con la conclusión de este taller y la entrega de los reconocimientos
hace evidente el compromiso continuo y permanente de seguir aprendiendo y construyendo desde distintos enfoques y profundizar desde una mirada crítica para observar los grandes retos de hoy en día en materia de promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos para periodistas y defensores de derechos humanos. Una vez más, muchísimas gracias a Usaid, muchísimas gracias por la apuesta, por el compromiso y por estar de la mano con nosotros en este esfuerzo de la Federación por estar trabajando cada vez más profesionalmente la agenda de defensa de periodistas y de defensores de derechos humanos en nuestro país.